están, queridos amigos? Sean bienvenidos a un programa más. Estamos acá siempre contentos de poder acompañarlos y hoy, a partir de lo que ha estado sucediendo en el mundo, queremos hablar sobre cómo sembrar una cultura de paz. Esto a propósito del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? O la invasión de Rusia en Ucrania, al parecer, ¿no? Sí, Rusia dice acciones militares. Algunos hablan de invasión, Ucrania habla de invasión. Sí, hay bastantes formas de ver este conflicto, seguramente hay un análisis político y sociológico detrás. No vamos a profundizar en ese necesariamente, uno, porque no somos conocedores del mismo, y dos, porque considero que en esta parte del mundo, por lo menos en la mayoría de la población, deberíamos hacernos un par de reflexiones y un par de preguntas a partir de lo sucedido. Estamos seguros que no podemos quedar indiferentes ante esa realidad, pero de alguna forma no debemos quedarnos solamente en el análisis social o político del conflicto como tal, sino del por qué los seres humanos somos capaces de hacer eso entre nosotros. Sí, y yo creo que sí está bueno preguntarnos ¿qué sucede conmigo cuando escucho guerra? Claro. ¿No? ¿Cómo me siento yo? Nosotros acá, en Bolivia, estamos muy lejos, físicamente, ¿verdad? Pero, de todas maneras, la pregunta es válida. ¿Qué me sucede frente a esta guerra que inicia? ¿Me preocupo? ¿No me preocupo? ¿Soy indiferente? ¿Qué me genera a mí? ¿No? Es una cosa que me parece importante porque también tiene que ver con qué posición tengo, ¿no? ¿Qué posición tengo si estoy de acuerdo o a favor de un lado o del otro? No. ¿Qué posición tengo frente a la guerra? Claro. Y claro, estamos hablando de guerras terribles que bueno, no van a haber muchísimos muertos seguramente, ya hay, creo, ¿no? En toda guerra todos pierden, ¿no? El punto es que la idea de reflexionar sobre esto tiene que ver con analizar las guerras que están cerca mío. Sí. O sea, lo que está sucediendo tiene que generarnos a nosotros una reflexión de manera de decir, ok, yo soy un pacifista o no. O creo que es justificable una guerra. Es una cosa interesante, ¿no? O por ahí, ¿cómo se crían los que definen guerras? ¿De qué familias vienen? Claro. Y claro, porque la guerra no inicia desde el momento en que se la decreta, las guerras inician desde mucho tiempo antes. Habitan en las ideas de quien las toma las decisiones, habitan en el contexto social en el que se gestan estas ideas, y creo yo que vale mucho la pena hacernos un par de preguntas, porque claro, el término guerra nos relaciona con el término paz, porque es como en su antagónico, ¿verdad? Lo contrario de guerra es paz. Y cuando uno se pregunta sobre la paz, uno dice, bueno, ¿qué es la paz? ¿La paz es que todos estemos contentos los unos con los otros? ¿Cuáles son nuestras ideas en torno a la paz? ¿Y cómo construimos esa paz? Yo hablaba sobre provocar la paz. Es quizás un término todavía más confrontador, pero que me parece importante ponerlo en discusión. ¿Cómo se provoca paz? ¿Cómo se genera paz? ¿Cómo se construye paz? En esas guerras de nuestra vida, pensemos en las discusiones de pareja, pensemos en las reviertas entre hijos con padres, pensemos entre hermanos, pensemos en las reuniones de una empresa familiar, pensemos en las reuniones de trabajo, donde cada uno se va atribuyendo las responsabilidades de por qué está mal ciertas cosas unos contra otros. Pensemos en las peleas o en las disputas entre hermanos después del fallecimiento de un papá o de una mamá producto de la herencia. Podemos pensar en muchas situaciones y vamos a ver que el concepto de guerra en su estado más micro no nos genera tanta distancia entre lo que está pasando allá. Porque gran parte de lo que está pasando allá es intereses personales, gran parte de lo que está pasando allá es imponer su idea versus otras. Luchas de poder para ver quién puede más. Y esas cosas pasan en sus estados micros aquí en nuestra vida, ¿no? Y de eso es lo que queremos hablar. Y claro, ¿no? La idea es que la reflexión asiente. Si no, bueno, no, usted puede mirar grandes analistas políticos y sí, que no somos nosotros. Sobre si está bien, no está bien, si quién tiene la razón, si es justo o no. Nosotros nos dedicamos a ayudarte a crecer como persona, como familia, en tu trabajo, en fin. Entonces,
Y yo creo que una cosa que nos puede ayudar a crecer es pensar qué tan predispuesto soy para el conflicto, para la guerra, qué tanto hay de defender mis intereses, de no importarme los intereses de los demás, de saber escuchar o no las opiniones ajenas. Y entonces empecemos a pensar cómo se siembra una cultura de paz. Bueno, yo creo que un primer punto es conocer nuestras vulnerabilidades. A ver, creo que toda persona tiene vulnerabilidades, en el sentido de que, bueno, las personas tenemos nuestros puntos débiles. Las personas tenemos nuestras ideas, pero no solamente nuestras ideas, sino las cosas en las que solemos vernos más indefensos, o las zonas de nuestra vida en las que si tocan, explotamos. En esta parte del mundo nosotros hablamos de fosforito, una persona que si vos lo tocas explota, ¿no? Que si vos lo molestás un poquito, se enciende, se enfurece, tiene un ataque de rabia, rompe cosas, no sé, fosforito, ¿no? Es como que no le digas nada, puede ser fosforito, porque se enoja de nada. Pero yo creo que el análisis debe ser más profundo. Es decir, ¿cuál es su vulnerabilidad? Ahí, para quienes su vulnerabilidad es el poder y el sentirse indefensos ante la injusticia, o sentirse indefensos ante una injusticia sin poder hacer algo al respecto. Hay algunos cuya vulnerabilidad es el dinero y rechazan contundentemente la idea de quedarse sin dinero. Hay algunos cuya vulnerabilidad es, no sé, el amor o el desamor, que cuando vos tocas esa área, de alguna forma la persona explota, se pone vulnerable. Todos tenemos vulnerabilidades. Y yo creo que generalmente nos encendemos en son de guerra cuando alguien roza algunas de nuestras vulnerabilidades. Porque no reaccionamos de la misma forma ante todas las cosas. Si vos te das cuenta, si alguien me dice un comentario sobre mi cuerpo y yo tengo una vulnerabilidad allí, sobre mi imagen personal, yo voy a reaccionar mucho más a si me dicen que soy un idiota. Porque mi vulnerabilidad no es mi intelecto, mi vulnerabilidad es mi imagen corporal. Entonces yo como persona que intento pues llevar adelante de forma pacífica mis conflictos, necesitaré conocer cuáles son mis vulnerabilidades, porque cuando yo las conozco, yo soy capaz de saber de que ante cierto tipo de comentarios yo suelo reaccionar de una forma inadecuada en comparación con otro tipo de comentarios. Ayer escuchaba una cosa interesante sobre la ley del talión. Sí. ¿No? ¿Conoces la ley del talión, no? Sí, el ojo por ojo y el diente por diente. Ajá. Y cómo, bueno, Gandhi tuvo una gran frase frente a la ley del talión, ¿no? Si todos aplicamos el ojo por ojo, terminaremos ciegos. Pero el sentido del ojo por ojo, de la Biblia, sobre todo tiene que ver con regular la venganza. Con que si vos me has hecho algo, mi respuesta no puede ser desmedida, desproporcionada. Trajo un criterio que incluso hasta hoy se ocupa en el derecho, que es la proporcionalidad de las acciones. De los actos. ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque frente a las vulnerabilidades, alguien me hace algo y entonces mi reacción puede ser desmedida. Claro. Igual o peor. Claro. Y muchas veces peor. Y eso empieza a generar un fenómeno en escalada, ¿no? Es que esa es la guerra, creo yo. Es producto de la escalada, ¿no? Es producto de la escalada, de esta sensación de que mi venganza o que mi justicia es mayor que la tuya. Yo puedo hacer cosas con vos, pero si vos las haces conmigo, yo voy a hacer que te arrepintas el resto de tu vida. ¿Cuántas parejas uno escucha en la terapia y dicen, yo no sé por qué le dije ese comentario sobre su madre? O sea, yo sé que eso es muy doloroso, pero en ese momento se me ocurrió decir, no sabía qué estaba pensando. Uh-huh. Es que cuando estamos en ese ataque y huida, en ese momento de supervivencia, de escalada violenta, en la que mi intención ya no es resolver un conflicto ni resolver nuestras diferencias, ya es atacar personas, yo no sé muy bien cuál es el alcance de las cosas que estoy diciendo. Sí, pues sos un drogadicto como tu padre. O sea, esas cosas, cuando te tocan la vulnerabilidad, es imposible no tener ningún tipo de respuesta. Generalmente la respuesta que solemos tener frente a nuestra vulnerabilidad es atacar, como bien decís, o huir. Pero el problema de huir, sobre todo cuando de pareja se trata, es que no siempre se puede. Porque el otro te sigue persiguiendo. Claro.
O porque en algún rato vas a tener que volver a interactuar o va a tener que volver a, bueno, disculpame, o ver la forma de. El problema es que si uno huye, en algún momento eso puede no ser así. Hoy amaneció el ataque de Rusia a Ucrania. Sí. Ya hubieron muertos. Ok, ¿qué va a hacer Ucrania? ¿Y qué van a hacer los aliados de Ucrania? Rusia dijo el que se meta va a tener ciertas consecuencias. Más o menos como que Rusia avisó, ¿no? Y me ponía a pensar el otro día en la Segunda Guerra Mundial y, por ejemplo, en el ataque de Pearl Harbor, sí, de los japoneses y las bombas de Nagasaki y Hiroshima. Claro, es una escalada violenta. Claro. Nos hicieron esto, miren lo que podemos hacer. Ajá, correcto. Es una desproporcionalidad absoluta donde pues solamente cuando el otro queda reducido a cenizas, ok, entonces se acaba. Solo se acaba cuando uno muere. Y hay que celebrar eso. No. Ese es el punto, ¿no? Entonces, pues claro, es que la pareja que escala, se acaba cuando llega a la separación. Ay, finalmente uno va a decir, ay, me separé, feliz estoy. Es una pérdida. Pierden los dos. Que pierden los dos. En las guerras pierden los dos. Sí, es una falacia creer que uno gana y el otro pierde. Los dos pierden. Los dos pierden porque pierden familias, pierden coterráneos, pierden ciudadanos, pierden inocentes. Perdemos todos. En las guerras perdemos todos. A la larga, perdemos todos. Aunque al principio se celebra una victoria y hemos dado y hemos derrotado, pero a la larga perdemos todos. ¿Cómo se recuerdan las guerras? La mayoría de ellas como gestas heroicas, pero muchas de ellas con dolores y con penas. Y esto no pudo haber pasado, esto no tenía que haber pasado, y con cierta vergüenza. De alguna forma las siguientes generaciones recuerdan estas cosas con cierta vergüenza, cuando esos en su momento celebraban con mucha alegría y con mucho regocijo. Creo que otro elemento para... Perdón, quiero destacar algo porque ando recordando cosas. Recién vi una película muy buena sobre la pena de muerte en Estados Unidos, donde, bueno, ¿no?, una persona, un abogado, se apasiona por defender a los, ¿cómo se dice?, a los que han recibido la pena de muerte. Están presos y van a ser ejecutados pronto. Sí. Y se dedica precisamente a ver la defensa, cómo ha sido de estas personas. Y bueno, para resumir más o menos, porque es una historia real, ¿no?, esta persona y luego un bufete de abogados que él funda, más o menos han salvado más de 200 personas que iban a morir inocentemente en la pena de muerte. ¿Por qué? ¿Qué está detrás de eso? Que frente a crímenes horribles hay que buscar quién es el culpable. No puede quedarse así. Yo que soy el policía, yo que soy el comisionado, yo que soy el alcalde o no sé qué, y sucedió eso en mi ciudad. No me importa si el que está ahí es inocente o no. Tiene que morir alguien, sí. A partir de un asesinato, a partir de una violación. Alguien tiene que pagar. Y si es culpable o es inocente, bueno, no importa. Con tal de que se diga que es culpable. ¿Para calmar qué cosa? Esa sensación de injusticia. Y ahí viene, obviamente, la cuestión del perdón, de la misericordia, de la reconciliación, de dónde hay más frutos. ¿Dónde hay más frutos? Y claro, y aquí también es un tema polémico. Vamos a ponernos a discutir qué pasa con el asesino. Hay que matarlo para que entonces haya justicia. Este asesino mató. ¿Qué hay que hacer? Matarlo. En el caso de que realmente es él y que se comprueba correctamente. Porque como te digo, por eso a mí me asusta la pena de muerte, porque está comprobado, básicamente, de que la gente se equivoca y pueden condenar a penas de muerte a inocentes. Totalmente. Imagínate una justicia como la nuestra. Claro, ¿no? Con pena de muerte. Qué cosa, ¿no? Bueno, pero yo creo que está bueno pensar eso. ¿Dónde hay más fruto? ¿En la venganza o en el perdón? A la larga. Claro, ¿dónde hay más fruto? ¿O dónde hay más paz? ¿Dónde hay más paz? Eso está bueno también. Ahora, eso significa que todas las injusticias tienen que quedar impunes, que uno no puede meterse a defender En lo absoluto, porque la justicia debe estar del lado de la paz.
Claro. O la paz debe estar emparentada con la justicia. No, claro. La paz no puede ser una justificación de injusticias. No, más bien donde hay injusticias probablemente nunca habrá paz. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Pero la justicia es más que buscar un culpable. Volviendo a la ley del talión, el punto es que la desproporcionalidad hace que lo que parece que es justo nunca lo es justo. Claro. Nunca es justo. ¿Por qué? Porque el deseo de la venganza permanece y se eterniza. Y hay pueblos en el mundo que viven desde que nacen hasta que mueren a través de y desde la venganza. Hasta acá hemos dicho un par de cosas. Hemos dicho que para generar, para provocar, para construir una cultura de paz es necesario reconocer nuestras vulnerabilidades y saber que cuando tocan ellas nos encendemos desproporcionadamente, que generalmente genera una escalada violenta. Las escaladas violentas son esa búsqueda de la igualdad. Es la ilusión De la igualdad. Y aparece la desproporción. Y ahí aparece la desproporción. Si yo ilusiono con que yo te hice esto, o mejor dicho, vos me hiciste esto porque al revés, porque vos me hiciste esto, yo te hice esto, creyendo que así estamos igual a igual, es una ilusión, porque eso en general no proporciona igualdad, sino que proporciona desigualdad. Y esa búsqueda incesante de creer que estamos a la mano es como el de la infidelidad. Vos me la hiciste y yo te la hago, estamos a la par. Eso es mentira. Eso es mentira. No genera paz. Claro. Eso no genera paz, genera más conflicto, más situación, más sufrimiento. Matemáticamente sí tiene sentido, pero emocionalmente eso no se muestra así. No se muestra así. Ahora bien, reconocer las vulnerabilidades, renunciar a la ilusión de la igualdad en términos de yo te hago versus vos me haces. A la igualdad desde el dolor, desde el sufrimiento. A la igualdad desde el dolor, desde el dañarte. Correcto. Yo te daño del mismo modo como vos me dañaste, yo no te hubiera hecho eso si vos no me hubieras hecho esto otro. Y muchas otras frases que se justifican, como la frase famosa esa, no sé si te han dicho esto en terapia de pareja, lo que pasa es que toda acción tiene una reacción. Sí, siempre. ¿No? El violento dice eso. Claro. Pregúntele por qué yo soy así. Claro. No es que porque toda o el celotípico, es que yo no soy pues así claro, de la nada. Ajá. No, yo tengo razones. Pregúntele, ella se quedó 2 horas más de lo que me dijo. Claro. Entonces, claro, aparecen estas cuestiones, obviamente, ¿no? Pero es que es la lógica. El tema es la lógica de la guerra. Sí. La lógica de pensar. Lo mismo, vamos a hacer acá, tocar otro tema de guerra profunda en el mundo. Sí. La guerra de los divorcios. Son guerras, en algunos casos, tremendas. Donde pierden todo menos los abogados. Los abogados ganan un montón. Y ojo, hay gente que con las guerras gana también plata. Sí, claro, por supuesto. Los que fabrican armas están felices en este momento. Sí, claro, siempre alguien gana, ¿no? Claro, o sea, perdemos todo, pero alguien gana plata por lo menos. Por lo menos. ¿No? Entonces... pero él no es bien común. No, para nada. Estamos lejísimos del bien común. Entonces, ahí, mira, qué cosa interesante lo de los abogados, porque bueno, obviamente el abogado de él le dice cosas, el abogado de ella le dice cosas. Los queremos a los abogados, por favor, si un abogado me está escuchando. Sí, no es que tenemos, no, hay abogados buenos. Sí. Son pocos, pero hay nada, mentira. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Es la ilusión de que será un juez, será un abogado, será un fiscal el que me dé a mí la razón, la paz y que yo haga que ya me sienta contento y feliz. Falló a mi favor. ¿Se resolvieron los problemas? Interrogantes. Sí. Lo metí preso al padre de mis hijos. ¿Se resolvieron los problemas? Y no hablo acá de pensiones, eso es otra cosa, hablo de los divorcios, ¿no? Divorcios muy litigantes donde aparece esa ilusión, la ilusión de que la justicia humana, de que la justicia, según mis criterios, me van a dar a mí una mejor vida y yo voy a ser feliz a partir de ahí. Hay un dicho que dice así, hay veces que es mejor tener paz que tener razón. Y esa es otra, ¿no? La ilusión de creer que yo tengo la verdad absoluta. Que mi versión es la única versión que vale la pena escuchar. Que la versión del otro es totalmente negativa, irracional, desproporcional, y la mía es fiel a la realidad. Todos somos subjetivos. Yo soy objetivo. Yo soy objetivo. No, yo estoy diciendo la verdad. Yo no voy a decir mi versión, estoy diciendo la verdad.
Mentira, todos tenemos versiones de la verdad. Y hay gente que cuando viene a la consulta, a la terapia, quiere hacer eso. Quiere venir antes para decirle la verdad a uno. Verdad es que usted tiene que saber. La verdad. La verdad. Sí. ¿No? La verdad. Y bueno, ¿no? Todo es una... Subjetividad. Claro, ¿no? Es una apreciación, es una percepción, es una construcción que nosotros hacemos de la realidad, y solamente podemos tener versiones de esa realidad. Entonces, claro, es difícil para un juez tener que definir objetivamente una realidad a partir de recortes de esa realidad del uno y del otro. O sea, no es una tarea fácil, no es una tarea en la que se sienta uno cómodo estando en ese sillón. Y tampoco es correcto creer que solamente se puede tener paz cuando se tiene razón. Y esa lucha constante por tener la razón, por establecer su idea, por tener esa hegemonía de sus creencias, de sus ideas y de su forma de ver las cosas, es también lo que nos termina llevando a ciertos fanatismos, ¿no? ¿Cuántas guerras empezaron por ese tipo de creencias? Creencias raciales, ideológicas, que no son tan económicas en principio, sino que son más ideológicas, más de ideas. Las películas están llenas de ideologías, ¿no? Sí. O sea, nosotros hemos visto por años películas donde, no sé si puedo decirlo aquí, los gringos son buenísimos, Sí. los rusos son el diablo. Sí, claro. O los alemanes son terribles, lo peor que existe. Sí. Eso está plagado porque claro, viene de una cultura que es la que nosotros más vemos, ¿no? Sí, La cultura occidental. Vivimos en la cultura occidental. Correcto. ¿No? Y más allá de, obviamente no me quiero meter ahí, pero de decir si es verdad o mentira, pero está claro de que estamos viendo algo que una nos versión, están diciendo, ajá. Una versión de la realidad. Eso. Sin duda. Y yo creo que en este momento están habiendo luchas ideológicas en la misma familia, Ricky. En la misma familia. Una vez hemos tocado ese tema, ¿no? Papá o mamá defendiendo una idea y hijos defendiendo otra idea. Claro. Sobre, no sé, sobre roles masculinos y femeninos, sobre qué deber hacer en un futuro, sobre qué debe hacer un varón, qué debe hacer una mujer, sobre igualdad, de homosexualidad, entre muchas cosas. Hay en este momento batallas ideológicas librándose en familias, en muchas. Y yo quiero decir una cosa más, Roque, que creo que Y eso puede ser guerra. Ajá, que puede ayudar para dar un paso atrás de las guerras, ¿no? Y que, por ejemplo, hablando del cristianismo, es una de las bases fundamentales para el cambio de las personas, la conversión de las personas. Y es aceptar el propio error. Sí. Aceptar el propio error, ¿no? Es imposible que haya justicia, que haya paz, si nadie acepta que no debió decir eso, que no debió hacer esto en esa proporción, que eso generó una cosa, un giro de venganzas que se alargaron por mucho tiempo. Si no hay esa capacidad humana de hacerme responsable, ¿no?, de lo que estoy haciendo, sin duda que la paz tampoco no va a llegar, porque la justicia no va a llegar. Sí, esto no debía hacerlo. Sí, esto no estuvo correcto. Sí, yo no debía actuar de esa manera. Sí, me dejé llevar por mi miedo. O sea, incluso esto en la voz de un papá es tremendamente educativo para un hijo. Pero tremendamente educativo. A veces pensamos que los papás no deberíamos hacer esto porque nos bajaríamos de ese pedestal de perfección que nos jactamos de ser para nuestros hijos, modelos ideales, ¿no? Y yo creo que un modelo ideal para un hijo es un papá que reconoce sus errores. No un papá que no comete errores, sino que reconoce sus errores y que se da cuenta que estuvo exagerado una reacción y que es capaz de pedir perdón a partir de eso. Ese es un modelo más ejemplar que el modelo de perfección sin errores, porque ese es un modelo que no existe. Claro, se va a caer. Es un modelo que se va a caer en algún momento, que va a generar decepción, y cuando eso ocurra, quizás la caída va a ser peor, ¿sí? Y una idea relacionada con lo que vos estabas diciendo, a mí se me ocurre que es no solamente aceptar mi propio error, sino aceptar qué parte de lo que vos estás diciendo tiene sentido. Esa es una práctica importante, que en las familias podemos decir, ok, hasta acá hemos hablado de muchas cosas. Yo quiero decirte que esto que vos estás diciendo tiene sentido de esta manera, para mí. O sea, entiendo tu manera de pensar,
Entiendo que en esta generación empecé a ver estas cosas. Entiendo que la lucha por los derechos de los niños tenga sentido para vos desde esta circunstancia, y entiendo que querrás más igualdad por esto y por esto y por esto. Cuando yo soy capaz de reconocer en tu planteamiento, que es distinto al mío, algunas cosas que sí tienen sentido para mí o que las puedo entender de alguna forma, empezamos a acercar posiciones. Claro. El problema de la guerra es que no hay acercamiento de posiciones. Nadie entiende la posición del otro. Nadie entiende la posición del otro, no se pone por lo menos un poquito en su lugar y ver, ok, a ver, me pondré tus lentes un ratito a ver si por ahí esa forma de ver tuya me termina generando algo de sentido. Como no hacemos eso, nuestras posiciones están muy lejanas. Esta práctica de acercar posiciones es muy útil para trabajarlas en familia, en el trabajo y tal. A mí me gusta mucho trabajar esto, por ejemplo, y decir, ok, al final los dos quieren que sus hijos estén bien, ¿no? ¿Eso es lo que quieren? Sí. Ok, ahí nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo que hay unas cosas que nos unen. Nuestro fin, nuestro propósito es eso. Donde no estamos de acuerdo es en el cómo. Donde no estamos de acuerdo es en el cómo llevamos a cabo. Ok, bueno, parte de ese cómo tiene sentido lo que uno dice, parte de ese cómo tiene sentido lo que uno dice. Y entonces ese acercamiento de posiciones no siempre genera acuerdos, pero por lo menos te mantiene más seguro de la guerra. Claro. Te mantiene más a salvo de la guerra. Es importante aceptar mis errores, lo que yo no hice bien, que casi siempre la conciencia no los va a decir. Sí. Casi siempre la conciencia te va a decir, esto te pasaste un poco, esto no estuvo bien, casi siempre. Ahora, la gente no siempre lo dice, no siempre lo acepta, porque aceptar es ponerme por debajo. Ponerme por debajo. Que es el otro engaño, ¿no? Y creer que si me pongo por debajo me van a pisar. Claro, ¿no? Creer que si le doy si cedo, se van a aprovechar de mí. Creer que si le doy la mano se van a agarrar del codo. Dichos que sostienen actitudes como esas que acabas de mencionar. La potencia de la no violencia, ¿no? Que ojo, que la no violencia de Gandhi está ligada a Jesucristo, a la capacidad de Jesucristo de hacer silencio en medio de toda la injusticia que le sucedía, y la victoria de Jesucristo, y la victoria de la no violencia en la India, por ejemplo, ¿no? De la capacidad de mirar al otro, al que está siendo injusto, y rechazar la venganza. No te voy a hacer nada, pero voy a mirarte de frente, sí. Claro. No es ponerse sumiso frente a todos. Claro. No se trata de que todos me pueden decir todo lo que quieran, no hay problema, no voy a actuar, no voy a reaccionar, no voy a nada. No, se trata de ser firmes, no de ser reactivos. Claro, ni vengativos, ni desproporcionados, ni patrocinar la venganza. Yo te voy a decir, lo que estás haciendo no está bien, no es justo, pero voy a renunciar a la posibilidad de dañarte. Es la fuerza además de la palabra, ¿no? Sí. De no callarse más bien. Y de la actitud. Claro, de no callarse, de la actitud, de la firmeza. Y en la película de Gandhi se ve una escena particular donde estos hombres están reclamando sus derechos y van a marchar, y no quieren que marchen, ellos marchan y hay una fila de policías que están listos para pegar, ¿no? Y entonces ellos marchan a que les peguen. Después que le pegan a las primeras 10 filas, y los que todavía pueden levantarse van atrás para que les vuelvan a pegar, ¿no? Con firmeza. Claro. Finalmente el que le pega 10 o 15 veces dice, no puede ser, ¿no? O sea, no reaccionan. No se defienden. Claro. ¿Cómo le puedo yo seguir pegando? O sea, ya no hay escalada violenta. Correcto. Desaparece la escalada violenta y desaparece el conflicto también. Desaparece el conflicto. Porque trasladando eso a la violencia, por ejemplo, intrafamiliar, lo cierto es que la mayoría de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, del esposo que golpea a la esposa, se ha debido en el pasado, antes del golpe, a un montón de escaladas entre los dos. Totalmente. Luego la desproporción marca una cosa ya terrible. La fuerza física del uno, claro, termina dictaminando la diferencia, ¿no? Claro. Pero si uno ve el trasfondo de la cuestión, mucho de eso es escalada violenta, ¿no? Escalada violenta, la cuestión de la venganza, el no dejarme, el atacarte, el dañarte. Otra cosa es que yo te diga, lo que me estás diciendo no es correcto, no es justo, sabes que me daña. Yo no te voy a responder lo que me estás diciendo, pero sabes que me estás dañando. Ok, estamos en otro aspecto que creo yo tiene más frutos. Y finalmente,
creo que aquello a lo que podemos aspirar muchos, pero no conseguir muchos, es el valorar las diferencias. Decir, oye, qué bueno que seamos diferentes. Y ver la belleza en esa diferencia y ser capaz de contemplar la complementariedad que hay en esas diferencias. Yo renuncio a la idea de cambiarte. Yo no soy así. Me gustaría que fueses como yo. Pero entiendo que tu forma de ser es bello para mí porque nos complementamos a partir de eso. Es descubrir la belleza detrás de la diferencia. Yo creo que eso es una cosa que no sé, uno de los puntos finales, digamos, de esa cultura de paz. Y aquí quiero decir una cosa. Convivir con aquello que me resulta diferente a mí. No, de renunciar a la idea de todo tiene que ser homogéneo a mí. Todo tiene que pensar como yo. Todo político, todo líder, toda persona que quiera manipularte para ahondar tus diferencias con otros, huí de esa persona. Sí, totalmente. De ahí nada bueno. Totalmente. Ahí aparecerán los nacionalismos, sí, el nazismo. Y esto está en la derecha y en la izquierda. En los dos lados. En los dos lados está. ¿No? El que quiere ahondar para decir, tenés razón, seguí insistiendo en eso. No te hagas amigo de nadie que tenga esa ideología. No, corta toda persona que piense distinto a vos. O vamos a ahondar eso, ¿no? La diferencia. La diferencia. Aquí pensamos de esta manera, todo el que piense de otra manera, que se vaya. Es una cosa que termina haciendo mucho daño. Totalmente. Fíjese, hemos hablado de muchas cosas. Sí. Reconocer las vulnerabilidades, renunciar a la idea de creer que podemos desde el sufrimiento generar igualdad, pero eso termina desproporcionando la violencia. Ser capaces de reconocer nuestros propios errores, ser capaces de reconocer que parte del planteamiento del otro tiene sentido para mí y ser capaces de poder bellamente reconocer las diferencias y la forma en cómo eso nos va nutriendo como familias, como empresa, como sociedad y como ciudadanos de este mismo mundo.